Hoy tenemos con nosotros en Voces en Bitácora un psiquiatra y escritor desde hace más de 20 años, con más de 20 novelas a sus espaldas, y que es considerado uno de los renovadores de la literatura de misterio de nuestra época. Estoy hablando de José Carlos Somoza, que viene a presentarnos su última novela, El signo de los 10, publicada con la editorial Espasa. Bienvenido, José Carlos. Es un auténtico placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, Lorena. José Carlos, antes de adentrarnos en su criatura, me gustaría hacerle una pregunta al padre de la criatura. Si fuese usted Frankenstein, ¿quién habitaría en su cerebro y quién en su corazón? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo más importante de todo es quién habitaría en el corazón de las personas, ¿no? El cerebro no lo tenemos como muy controlado todavía. Yo creo que lo importante es quién tiene uno dentro de sí, es decir, a quién le importa a uno, quién vive uno su vida para quién, ¿no? Es la pregunta. Yo tengo la suerte de que sí que tengo personas en mí, y digo más de una persona en ese corazón, y ya después lo que tenga en el cerebro, pues bueno, son dudas, casi siempre, por completo, dudas, misterios sin resolver, complicaciones. Todo lo que hace el cerebro es eso, complicarnos la vida. A veces nos ayuda, pero la mayor parte de las veces las decisiones racionales son más emocionales de lo que pensamos. Uh-huh. Una de las maneras de acercarnos a su corazón es leyendo sus libros, desde mi punto de vista, y centrándonos en El signo de los 10, el que acaba de publicar, este thriller, por encasillarlo de alguna manera, aunque escapa un poco a catalogaciones, pero bueno, esta novela de suspense, ambientada en la época victoriana, donde el mal y la perversión son personajes que se palpan, se sienten, se huelen, se presienten. Es una segunda entrega de una trilogía que comenzó, aunque es autoconclusiva, se puede leer de manera independiente, pero que empezó con Estudio en Negro. Y en esta nueva entrega tenemos a los personajes principales que siguen visitándonos, que nos acompañan en la trama, como el señor X o la enfermera Macarey. ¿Qué hay en la madriguera de El signo de los 10? Bueno, en la madriguera del signo de los 10 está precisamente un personaje más que, mientras que en Estudio en Negro, que como tú bien dices, pues fue la primera, aunque son novelas independientes y cada una de ellas pueden leerse por su propia cuenta, ¿no? En la primera apareció Arthur Conan Doyle, el famoso médico que después crearía el personaje de Sherlock Holmes. En esta segunda entrega aparece un personaje inesperado, que por lo tanto está muy bien que nos refiramos con el nombre de madriguera al núcleo de esta novela, porque aparece ni más ni menos que Lewis Carroll, que como personaje misterioso pues tenía mucho que decir, ¿no? Casi más que el propio Arthur Conan Doyle. Y yo quería desde hace mucho tiempo introducirlo en alguna novela, y me dije que qué momento mejor que este en el que estoy dedicado a escribir esta trilogía victoriana. Y pues ahí está. O sea, sobre Lewis Carroll se podría decir mucho, y yo creo que eso es un poco el centro de la novela. Ten en cuenta que además Lewis Carroll es aquí el que plantea el problema, es decir, él va al protagonista, al señor X, a plantearle un problema grave que tiene, y es que las pesadillas que está teniendo se están cumpliendo. Él no sabe por qué. Es una novela, por cierto, debo decir, de misterio, de un thriller, pero en modo alguno sobrenatural, con lo cual hay una explicación para todas esas pesadillas cumplidas, y el señor X tendrá que descubrirla junto con la enfermera Anne Macarey. Hay un personaje que me tiene intrigadísima, que me gusta muchísimo, es Arbun Todd, al que quiero volver si nos da tiempo a lo largo de esta entrevista, pero ahora quiero señalar una frase que él dice al principio de la novela. Dice, aquí anida el mal. Estas son 4 palabras que se tatúan y te va acompañando de una manera inquietante a lo largo de la lectura. Y yo quería preguntarle, ¿por qué el mal?
¿Por qué escribir sobre el mal, José Carlos? Pues porque existe. Hoy se tiende a ignorar eso, como en otras épocas también se ha tendido, ¿no? Pero es algo que está ahí, ¿no? Es algo que está ahí, es decir, y desde lo más pequeño, desde los gestos más pequeños que podemos cometer hasta los más grandes, donde por ejemplo estamos metidos en una guerra terrible, ojalá que todo acabe bien, contra el pueblo ucraniano, ¿no? El mal está presente en todo. Estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, estuvo presente en todos los conflictos armados y está presente en las relaciones humanas, queramos o no, ¿no? Uh-huh. Es ni más ni menos, yo lo definiría, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo lo definiría diciendo es pensar en nosotros, en cada uno de nosotros, pensar egoístamente solo en nuestro interés y no pensar en el interés de los demás. Y por lo tanto, pasar por encima de todo el que sea necesario para conseguir nuestro placer y nuestro beneficio. Esta novela trata mucho también del placer, del deseo. Exacto. Y vienen siempre de la mano. Es decir, no hablo desde el punto de vista moral, ni mucho menos, sino que hablo desde el punto de vista de que cuando nos centramos en nuestro propio beneficio, el mal casi nunca está demasiado lejos. Y pues es un poco por eso por lo que me atrae. Yo creo que no debemos olvidarlo, que está ahí, igual que está la acción contraria, igual que está el decir, tengo dos opciones, tengo dos caminos, puedo pensar en mí mismo, puedo pensar en mi propio beneficio, o puedo pensar en ayudar a esta persona. Bueno, pues ese doble camino, esa doble elección está muy clara, no solo en esta novela, sino yo creo que en todas las que escribo. Es muy significativa la evolución de la enfermera Macarey, de Anne. Sí. Pues con respecto a esto, el que es capaz de reconocer el mal ha tenido que acercarse a él e incluso encontrar cierto placer, que es lo que le va a atormentar a Anne, sin entrar mucho en los detalles para no desvelar nada, pero claro, a lo largo de esta trama. Y es muy interesante toda esa evolución. Sí, pues muy bien citado, porque es un ejemplo de que el mal no está nunca lejos de nosotros. Lo que ha ocurrido con el problema del mal es que hay mucha gente que tiende a negarlo porque pensamos que es una especie como de otra clase de persona, es decir, una especie como de persona que viene de otro planeta y no nos sentimos identificados con eso y entonces tendemos a creer que no existe. Pero no es así, está dentro de nosotros, o sea, está dentro de nosotros como pueden estar nuestros órganos o pueden estar nuestros pensamientos, está dentro de nosotros. Lo único que ocurre es que en algunas personas se abre la puerta para que eso entre, ¿no?, y nos domine, y en otras no. Entonces Anne Macarey de repente descubre, gracias a, o debido a, por desgracia, a un teatro que le hacen, ¿no?, que eso está en la primera historia, que ella también puede cometer el mal, ¿no? Y eso la aturde y la tiene completamente obsesionada, porque ella es una buena persona. ¿Pero qué significa ser buena persona? Pues significa eso, significa elegir ese camino por encima del otro. Lo que ocurre es que no podemos olvidar que todos tenemos ambos caminos dentro de nosotros. En ese ámbito, el señor X se convierte en un maestro, a pesar de su pacto con el diablo, en ese éxtasis en el que entra cuando toca a Paganini, precisamente su violín imaginario. El loco es el lúcido y el maestro. Sí, me llamaba mucho eso la atención, quería crear algo así. Yo, que siempre he tenido un respeto enorme y una admiración grandísima por Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, me ha parecido siempre que Holmes es fruto evidente de la época victoriana, una época, fíjate tú, Lorena, optimista respecto de las posibilidades de la ciencia, de la razón, de cómo el mundo iba a ser poco a poco dominado por la razón y la capacidad humana para construir, para hacer tecnología. Es decir, y era lógico, porque en la época victoriana de repente se descubrió que la energía podía ser construida por los seres humanos. No hacían falta caballos, no hacían falta tirar ahí con seres humanos tirando de cosas, sino que
se podía construir energía autónoma, ¿no? Y eso dio lugar a una revolución extraordinaria que no en vano se llama revolución industrial y que nos dotó de un gran optimismo respecto del siglo que venía. Bueno, más equivocados no podíamos estar, porque el siglo que entraba iba a ser uno de los más atroces de la historia de la humanidad, precisamente por la tecnología, por los avances, etcétera. Se cometieron atrocidades sin cuento por parte de uno y otro bando en las diferentes guerras y acabamos, o sea, nos pulimos el optimismo en muy poco tiempo. Toda esa sociedad feliz de la Inglaterra victoriana se acabó, se exterminó. Bueno, pues a mí me interesaba tratar precisamente ese tema, porque el personaje de Sherlock Holmes, como te decía, siendo admirable como es, tiene una base optimista victoriana inconcebible. Es decir, él cree que con la razón pura se pueden resolver todos los crímenes, se puede llegar a todos los misterios. El señor X en mi novela no es tan optimista. Él es un individuo que tiene, como tú bien has dicho, un problema, una enfermedad. Él sueña con violines que no existen. Él cree en cosas que no se pueden ver ni tocar. Pero él tiene seguro, él tiene la seguridad absoluta de que las cosas que no se pueden ver ni tocar ni razonar son las más importantes. Y es por eso por lo que se le considera loco, pero qué mejor que un loco para ayudar a resolver problemas que de otra manera no podrían ser resueltos, porque no consisten en razonar, consisten en intuir, en soñar. Eso es un poco lo que me atraía de crear un trasunto de Sherlock Holmes. No un personaje razonador, sino un personaje soñador. Leemos, aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Y cómo sabes que yo estoy loca? Tienes que estarlo o no habrías venido aquí. ¿Esto es una declaración de intenciones, un pacto con el lector? ¿Tenemos que estar todos un poquito locos para llegar hasta el signo de los 10? Pues un poco sí, porque en el signo de los 10 hay muchas locuras, aunque todas tienen explicación, pero hay muchas cosas extrañas y la menor que el autor de Alicia en el País de las Maravillas se encuentra allí, y esa frase es precisamente de su novela, ¿no? Un autor curioso y una novela curiosa que en teoría es para niños, aunque yo no conozco la verdad ningún niño que haya realmente disfrutado con esa obra tan rara, y que se ha convertido en una obra de culto, pero fíjate, no para niños, se ha convertido en una obra de culto para adultos, de tal manera que personas como Tim Burton han enfrentado sus adaptaciones cinematográficas, o sea, no cualquiera, sino una persona como Burton que está aficionada a crear verdaderas obras extrañas, ¿no? Es decir, es una obra, la Alicia en el País de las Maravillas es una obra que nos habla a todos con un lenguaje inconsciente. Entonces, qué mejor que traer a su autor, el infable Lewis Carroll, el alias de Charles Dodgson, un matemático, un pastor aparentemente inofensivo, que escribió un libro muy extraño, dos libros en concreto muy extraños, y que hoy día se les relaciona con todo. Pues yo he visto ediciones de Alicia relacionadas con física cuántica, relacionadas con el subconsciente, etcétera, ¿no? Entonces es un personaje muy atractivo literariamente, y ahí está, en el signo de los 10, planteando sus propios problemas. Bueno, es que el propio signo de los 10 a mí me parece como la escena del té de Alicia en el País de las Maravillas, pero teatralizada, presidida por el mal y cuyas puertas son los sueños lúcidos o premonitorios, sueños inquietantes, y con una banda sonora que yo considero, esto ya es aportación propia, yo le pondría el poema del desdichado de Nerval, el del sol negro de la melancolía, y esa especie de hermetismo que lo rodea. ¿Usted cuál pondría? ¿Una banda sonora, tanto musical o poemática, lírica? No sé, cómo prefiera. Bueno, yo la verdad es que siempre he escuchado música cuando he escrito, y cada libro mío se podría definir por una banda sonora diferente, así que ya que me lo preguntas te diré que aquí en el signo de los 10 he escuchado mucho a Ludovico Einaudi, el piano ese suave y atmosférico que tiene Einaudi, y también a Max Richter, que me ha parecido que venía muy bien con algunas de las atmósferas. Es decir, estoy de acuerdo contigo en el sentido de melancólica,
en el sentido de una atmósfera así penumbrosa, al lado del mar, porque para mí también una banda sonora muy importante de tanto de Estudio en Negro como del Signo de los 10 es el mar. Un mar que también conocía muy bien el propio Charles Dodgson Lewis Carroll, que aunque no nació precisamente en una playa, pero le gustaba mucho visitar el mar, y fue uno de sus, vamos a decir, de los momentos en los que se perdía en sus propias meditaciones, en sus propias cavilaciones, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante, para mí el mar es muy importante, y yo diría que esa es el sonido del mar es una de las bandas sonoras más intensas de la novela. Tan inquietante como creador de vida. Estamos en ese equilibrio que va creando a lo largo de toda la trama y con el que juega muchas veces, incluso en el sentido del oído de Lewis Carroll. Por uno no oye y por el otro oye demasiado. Sí, él era un individuo que tenía una serie de inconvenientes. Todos los que se citan en la novela son ciertos biográficamente, es decir, él era un individuo hipersensible, un individuo que padecía migrañas, en las que esas jaquecas tremendas que tenía, en las que a veces veía las cosas de manera deforme, y se ha querido buscar ahí la explicación de cómo Alicia, por ejemplo, se ve de manera diminuta en ocasiones y en otras gigante, etcétera, debido a esas alucinaciones ópticas que a veces produce la jaqueca, ¿no? Bueno, él tenía una serie de problemas físicos que le convertían en un individuo bastante especial, ¿no? Yo aquí me ha pasado como siempre, yo no creo demasiado es decir, la respeto, pero no es lo mío, es decir, yo no creo demasiado en la biografía y en la autobiografía. Yo pienso que son obras de ficción en realidad, ¿no? Es la visión que tenemos del personaje sobre el que estamos escribiendo. Yo cuando escribo sobre un personaje histórico, sé perfectamente que estoy escribiendo sobre mi personaje y lo construyo a mi manera. Yo nunca he dicho ni voy a decir que Lewis Carroll es ese personaje. Lo respeto mucho, es una persona que vivió, que tuvo su vida, que tuvo sus amores, que tuvo sus ilusiones, sus deseos. Yo no quiero ni querré nunca afirmar que ese era Lewis Carroll, ese era Arthur Conan Doyle, para nada, pero sí que son personajes que de alguna manera de los que he tomado una inspiración, he formado una inspiración para crear mis propios personajes y hacer disfrutar al lector con ellos, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, sus características, que en la novela son importantes, en la vida real serían evidentemente otras. También podríamos preguntarnos cuál es nuestra biografía o quiénes somos en realidad, lo que proyectamos, lo que cada uno piensa de nosotros, lo que consideramos que somos, en fin. Desde luego es una delicia encontrar a todos estos autores en una trama como esta. No, digo que sí, en efecto, a mí me ha gustado siempre introducir personajes de conocidos, ¿no? En las obras, y tengo todavía por ahí en la recámara algún personaje histórico que seguramente introduciré en obras posteriores, ¿no? Porque ya digo, tengo varios, no voy a desvelar ahora quiénes, pero tengo varios que me interesan muchísimo y que son personajes que siempre les han rodeado una leyenda de misteriosos. Podríamos pensar en Poe, en Lovecraft, en Dickinson. Pues por ahí, ¿no? Es decir, en personajes extraños, sí, que dan mucho juego a la hora de inventar tramas y novelas y tal, ¿no? Y que, sobre todo, lo principal, lo que yo recomendaría si alguien quisiera escribir una novela sobre algún personaje de este tipo, tú tienes dentro de ti tu propio Lovecraft, tu propio Poe, tu propio Lewis Carroll, y es a ese a quien tienes que darle la palabra, no pensar cómo sería el histórico. Eso es siempre un fracaso, porque cómo sería el histórico no lo sabe ni el propio Lewis Carroll. Exacto. Cuando vivía, ¿no? No nos conocemos a nosotros mismos, así que ¿cómo pretendemos conocer a los demás? No, tú tienes ahí tu personaje y ese es a ese al que tienes que darle voz, y es un poco lo que a mí me gusta de introducir personajes conocidos, nada más. Ya casi para acabar, porque se nos acaba el tiempo, que parezco el conejito ¿Llego tarde? Sí.
el lema principal de Bitácora, cuando pensé en crearlo, fue el de la libertad se halla en el conocimiento. De hecho, en la página web, si entra, pues lo verá como una máxima. Muy bonito. Y yo creo que en su novela hay un personaje, que es Arbuntot, que ejemplifica muy bien todo esto en cuanto a que es un personaje que guarda un secreto, desde mi punto de vista. Creo que ha manipulado usted un poco un nombre que es Arbuthnot. Que fue un escritor satírico del 18. Y claro, cuando he visto esa manipulación he dicho, uy, aquí hay un mensaje. Y deje que comparta con usted una de mis locuras. He cogido el nombre de Arbuntot y lo he descompuesto en Arbunt y Tot. Evidentemente porque me llamaba mucho la atención Tot, el dios egipcio de la escritura, de la magia, de la sabiduría, del equilibrio, el hijo del caos y el orden. Y por otra parte, nos quedaba Arbunt y Arbun, y digo, ¿qué será esto? Y jugando, haciendo anagramas, pues me salió la runa B, que es la Berkana, y justo me quedaba muy bien la runa de la gestación y del renacimiento. Si lo unimos, sería el renacimiento de la escritura en equilibrio. Y me quedaba muy bien con su libro. Digo, se voy a preguntar a ver si es esto o estoy loca. Usted me dirá porque sí que aclara. Bueno, tampoco es incompatible, ¿eh? Puede ser esto y puedes estar loca. Vale, me quedo más tranquila. No es incompatible. La verdad es que toda esa serie de cosas, en mi opinión, tienen una explicación. Es decir, mira, yo soy muy aficionado y de hecho aprovecho para decir que doy un taller de escritura y autoconocimiento, lo doy desde hace mucho tiempo, en el que utilizo la escritura para indagar en nuestra mitología personal, en nuestras capacidades, en el conocimiento personal de cada individuo, ¿no? Y me ha dado muchas satisfacciones ese taller, que es un taller muy extraño, no es el taller típico literario de aprender a hacer una novela ni nada por el estilo. Y entonces todo esto que me cuentas no me resulta para nada sorprendente. Esto es una cosa que tú has descubierto y que es verdad y que es cierta dentro de un nombre que a lo mejor yo creé no con esas expectativas, pero que en el fondo de mí mismo había esas intenciones. Es decir, yo creo que nos conectamos todos los seres humanos a través de canales, ¿no? Que es por eso por lo que existen las mitologías, es por eso por lo que existen esas ideas acerca de que la luna significa una cosa, las cartas del tarot son también una creación de todos los seres humanos, y se refieren a cosas que a todos nos importan, ¿verdad? ¿Eso cómo puede ser? ¿Por qué? Bueno, pues porque los símbolos son representaciones de nuestra mente, y estoy hablando ahora de forma muy junguiana, pero la verdad es que es así, es decir, nosotros no hemos creado nada, estamos conectados a la creación de todos, porque desde tiempo inmemorial nuestra mente ha estado, es heredera de todas las mentes anteriores y de todas las creaciones previas. Entonces, estos juegos que haces con el nombre del personaje perfectamente son posibles y perfectamente pueden haber sido, un núcleo de mi propia creación, porque nunca se sabe, no se es consciente de ello, pero ahí está. Y eso es lo que yo he podido comprobar con mi curso, con mi taller. Pues ya tenemos que dejarlo aquí, pero déjeme leer 4 líneas de su libro y nos despedimos. Dice la enfermera Macarey, Anne, ¿qué poder arcaico tienen las palabras? ¿O se trata solo de que como abejas se dirigen a las flores correctas? He visto muchos teatros silentes donde el cuerpo creaba su propio idioma sin necesidad de palabras, pero, en mi modesta opinión, no son comparables a un buen texto recitado por un actor que conoce su oficio. Yo añadiría aquí, y todo el mundo estará de acuerdo, quien haya leído sus libros conmigo, que esto es equiparable al don de los buenos escritores como usted para hacer viajar al lector y que la lectura se convierta también en la misma catarsis que ha podido ser para usted, en esencia, el escribirlo. Así que muchísimas gracias por sus historias. El signo de los 10 maravilloso, es maravilloso. Muchas gracias a ti. La verdad son palabras que me han de alguna manera me han emocionado, porque son palabras
que aplicadas al libro y aplicadas a lo que tú lo aplicas son verdaderamente maravillosas. Muchas gracias. La verdad es que los libros los creamos entre todos. Hay un autor, en efecto, pero cuando uno termina de escribir, el libro lo creas tú, que era un poco lo que decíamos antes. Así que también te doy la enhorabuena a ti por la lectura que has hecho tan maravillosa. Me he dejado muchas cositas en el tintero, pero espero en un futuro poder hablar otra vez con usted y seguiré muy de cerca sus pasos, las huellas que vaya dejando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.